¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Chile y América Latina a 50 años del golpe contra el presidente Salvador Allende con otro notable invitado, Marcos Reutemann, sociólogo y catedrático universitario directamente desde Valparaíso. Marcos Reutemann, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, es un honor estar nuevamente con usted a la espera de poder satisfacer, ¿no?, lo que haga falta, si lo sé, en términos de las preguntas que ustedes indiquen necesarias. Es un placer ser entrevistado por un gran periodista. Bueno, te agradezco y el honor es nuestro. Marcos, hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. ¿Qué ha pasado en Chile y en nuestra América Latina en este medio siglo? Creo que el 11 de septiembre del 73 fue un punto de inflexión en la historia de América Latina. Aquellas ilusiones, aquellos elementos que constituían la posibilidad de una vía pacífica al socialismo, incluso la creencia de que las burguesías y las oligarquías latinoamericanas eran democráticas, ¿no?, se fueron al traste. Sí, por una parte, el gobierno de la Unidad Popular no fracasó, porque si no, no se hubiese dado el golpe de Estado. Un golpe de Estado no se da contra un gobierno que haya fracasado, sino se dio porque las expectativas populares, porque el gobierno de la Unidad Popular, porque su presidente Salvador Allende estaba ganando en presencia internacional y también América Latina. Ese punto de inflexión que ya se venía dando con el golpe de Estado en 1964 en Yoagular en Brasil, o la invasión de República Dominicana en el año 65 con los marines, con lo que era la dictadura también de Stroessner en Paraguay, abrió una perspectiva nueva porque fue refundar el orden, fue el inicio de la peor época de tiempos de oscuridad, es decir, el neoliberalismo, el fin de todas las expectativas que constituían la democracia política, social, económica, cultural, de género, étnica, que estaban haciendo. No diremos que era sino que estaba floreciendo. Y ese florecer fue lo que los Estados Unidos, ¿no?, a través del gobierno Nixon-Kissinger, más la burguesía chilena, más los intereses, ¿no?, del imperialismo a nivel mundial, ¿no?, lo que hicieron fue, en ese sentido, cercenar lo que era un proyecto político que tenía esa visualización para todo el mundo, no solamente para América Latina. Ese 11 de septiembre marca ese punto, pero marca también el de la dignidad, marca también la búsqueda de los detenidos desaparecidos, marca también esos compromisos con la lucha de resistencia y el reconocimiento, ¿no?, a todos aquellos que empezaron directamente a decir no al golpe de Estado, aquellos que dieron su vida, aquellos que dignamente también estuvieron durante años luchando por recuperar espacios políticos, ¿no?, que devolvieran al pueblo chileno y también con ello a América Latina esa dignidad que fue secuestrada, no eliminada, que fue secuestrada, y que creo que en definitiva la detención de Pinochet en Londres no hizo posible al menos no recuperar ese espacio en lo que habían sido el 11 de septiembre del 73 hasta el 15 de octubre de 1998, que se produce la detención del tirano en Londres. Tú me estás hablando desde Chile, estás presentando un libro, tiene como título ¿Por qué no fracasó el gobierno de Salvador Allende? Entonces, la versión que los medios hegemónicos han tratado de imponer en el mundo no coincide con el título del libro. No, hay una versión que, si uno recupera lo que fue el asesinato de los 43 de Ayotzinapa en México no hace mucho, que fue lo que se llamó la verdad histórica, que es lo que dijo en definitiva el gobierno del PRI. Hay una verdad histórica. Esa verdad histórica, que es una verdad oficial, viene a señalar que el problema del fracaso y la derrota de la Unidad Popular era que no buscó el consenso,
que no buscó el diálogo, que era sectaria, dogmática, comunista, es decir, todos los adjetivos que habitualmente se señalan. En definitiva, los responsables del golpe de Estado serían las víctimas, serían aquellos que en definitiva no fueron golpeados por la dictadura civil militar. Eso constituye el relato que dice que la izquierda chilena no fue lo suficientemente democrática, o mejor dicho, no fue nunca democrática, y que por tanto, ¿no?, en esta lógica las Fuerzas Armadas, ¿no?, y la democracia cristiana, los partidos de la derecha tuvieron que dar un golpe civil militar para recuperar la democracia frente a un supuesto autogolpe de la Unidad Popular que se llamó Plan Z, que después se descubrió no solamente que era apócrifo, sino que había sido inventado por los propios militares y por un propio historiador que le dieron el premio a Vial de ser ministro de Educación de Pinochet, es decir, ese fue el premio. Por lo tanto, tenemos esa verdad histórica que dura 50 años, el criterio de que no se buscó el diálogo, no se buscó la negociación, no se buscó la posibilidad de articular mecanismos sobre los cuales no se solucionaran los graves problemas, entre comillas, que tenía el gobierno de la Unidad Popular. Eso que se ha mantenido no tiene distintas versiones. Hoy, por ejemplo, se dice que hay que buscar grandes consensos, pero grandes consensos para la reconciliación, y uno se pregunta, ¿el diálogo con quién? ¿Con las oligarquías? ¿El diálogo con los intereses transnacionales? ¿Es que acaso nos olvidamos que el gobierno de la Unidad Popular fue justamente eso, un gobierno de trabajadores, un gobierno popular, un gobierno que tenía un proyecto de transformación, la vía chilena al socialismo? Uno no puede dialogar, pero no puede poner en solfa, o no puede dejar de pensar, no, en esa dignidad de los principios que eran los 40 puntos del proyecto de la Unidad Popular. Por tanto, cuando están diciendo que había que negociar, lo que había que hacer era hay que claudicar. En definitiva, lo que estaban planteando era hay que dejar, ¿no?, de ser gobierno popular. Dicen, no, mire, cuidado, la cosa no es así. Hubo un proceso de desestabilización, un mercado negro, hubo al mismo tiempo acciones como pregolpes de Estado, hubo acciones de sabotaje, hubo elementos de inflación articulados también desde el imperialismo norteamericano, el gobierno, como llamó Pablo Neruda, el gobierno, como Nixinger no desestabilizó Chile. Por lo tanto, en ese sentido, esa es la verdad oficial que hasta ahora se mantiene y que genera también una desmemoria. La desmemoria de la élite política que hoy gobierna en Chile y que ha gobernado desde 1989. Es decir, hay una continuidad entre la dictadura, ¿no?, civil-militar y los gobiernos que han gobernado a Chile desde 1988. O sea, se mantiene el criterio de que los únicos culpables y responsables del golpe de Estado fue el gobierno de la Unidad Popular que llevó al país al caos. Eso es lo que el texto del libro quiere, digamos, eliminar, decir, no, 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 no. Eso es una gran mentira que se mantiene y de la cual vive también la élite política actual, desde Boric y el gobierno del Frente Amplio, pasando por Piñera, siguiendo por Bachelet, Ricardo Lagos, Frey y Erwin. Es decir, en definitiva, eso es lo que ha pasado, una desmemoria y una pérdida también de capacidad de recuperar no la verdad histórica, sino lo que pasó en los hechos. Entonces, en Chile, si se me permite, hay un principio, todo empieza el 11 de septiembre. Nadie quiere hablar de por qué llegamos al 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre se llega por ese proceso de desestabilización, por esas dinámicas que hicieron que, en definitiva, el golpe de Estado se articulara el día 11 de septiembre. Los documentos desclasificados de Corvum ahora no demuestran claramente que la lógica del golpe militar en Chile
golpe civil militar, venía ya desde el 4 de septiembre del 70, es decir, desde que Allende ganó las elecciones. Eso es un poco el argumento del libro, que aquí de hecho no implica abrir muchas heridas de gente que no quiere, es decir, son desmemoriados y al mismo tiempo muy violentos, es decir, no son capaces de reconocer y de reconocerse en que ellos fueron responsables del golpe de Estado. Precisamente para muchos analistas, lo que se ha visto y se sigue viendo en América Latina es que los, entre comillas, presidentes elegidos a través del voto popular, tú mencionabas allí varios nombres de presidentes chilenos, llegan al gobierno, pero no llegan o nunca llegaron al poder, porque el poder sigue en las manos de la misma estructura que de alguna forma viene manejando América Latina a través de las décadas y los siglos. Por ejemplo, en el caso de Gabriel Boric, vimos un discurso con determinadas promesas y con determinada ideología, y de pronto llega al gobierno y empieza, para muchos analistas, a poner marcha atrás, empieza a disolverse, a diluirse su posición, lo que para muchos analistas significa que en realidad le están tirando de la oreja porque los que mandan siguen siendo los mismos de siempre y el señor Boric ha llegado al gobierno pero siguen sin llegar al poder. ¿Qué dices tú sobre esa visión? Bien, lo primero que habría que decir que Boric nunca ha sido un militante de izquierda, es un hombre progresista, no hijo del neoliberalismo en términos de la meritocracia, en términos no, el gobierno de Boric no tenía como objetivo una transición del capitalismo al socialismo. El gobierno de Boric tenía el objetivo de hacer humano un capitalismo, no sobre la base supuestamente no de reformar algunos de los elementos de las aristas más duras, ¿no? Que había señalado lo que fue en su momento, recordemos, esa revuelta popular de octubre de 2019. Pero Boric firmó un acuerdo, ¿no? Que se llama el Acuerdo del Pacto de la Traición por una nueva constitución y la paz, que en definitiva venía a reconocer a todo lo que podríamos llamar el partido transversal, es decir, hay un gran partido. Es cierto que él no tiene el poder, bueno, pero en definitiva no es un problema de tener el poder, que también, no, sino es un problema de que él está contento con lo que hace. Es decir, cuando él sale en el Frente Popular, todos sus ministros, la mayoría de los ministros más importantes de Interior, Defensa, de Hacienda, provienen de los partidos que no lo votaron, es decir, provienen de la antigua, no del PPD o del Partido Socialista, es decir, provienen supuestamente de quienes rechazaban a Boric. Yo diría también, si se me permite, que con todos los respetos que se puede tener a un presidente de la República, no, que el gran ego de quien cree que con 36 años, sin haber tenido ninguna militancia política real, no es capaz de gobernar un país, es realmente, digamos, un ego que no se corresponde ni a la capacidad política ni a las dinámicas. No es lo mismo 36 años hace 30 años, no quiere decir que uno lo reivindique hacia atrás, donde quienes tenían 36 años en la vida política habían pasado por unas juventudes, por una lucha sindical, por una lucha política, tenían por tanto pedagogía política, tenían cultura política, tenían experiencia de militancia política. Gabriel Boric ha pasado de ser presidente de una asociación de estudiantes a ser presidente de un país que ha sido puesto ahí. Él ha sido puesto ahí por la derecha para hacer lo que está haciendo. Yo creo que en muchas ocasiones las expectativas son unas expectativas que se montaron fuera, pero cuando nos preguntaban a nosotros quién es Boric, Boric es un socialdemócrata, ¿no? Con mucho miedo, ¿no? Una persona que no tiene identidad y personalidad política, ¿no? Incapaz, por tanto, de negociar
¿no? Mientras que la vieja élite política de Chile, me refiero a Chile, no a otros países, es muy manipuladora, conoce absolutamente todas las dinámicas de un país. Por eso en Chile, para ser senador en su época, no se podía ser menor de 35 años. Es decir, todo eso implica, digamos, no me gusta utilizar palabras, se necesitaba unos cimientos, se necesitaban ese background que se llama, ¿no? Para poder, aquí no, aquí hay una altanería de creer que con 36 años se puede ser presidente de un país. Y esa es la mayor falta de respeto. Y yo creo que también le pasó a Boric en Brasil cuando empezó a hacer la crítica que hizo a Venezuela, cuando hizo la crítica a Cuba, cuando se plantea con respecto a Ucrania. Es decir, en definitiva, estamos hablando de una persona que políticamente no tiene principios, que no tiene esa cultura política que la habilita, yo diría, ni siquiera a ser diputado, porque uno cuando le cree, cuando dijo una cosa, cuando dijo otro, él llegó a decir en la campaña presidencial que si Chile había sido la cuna del neoliberalismo, iba a ser la tumba del neoliberalismo. Y Boric ha ido a Europa a vender Chile a la Unión Europea con el litio. Se vende Chile, en su momento, en los 60, se decía se vende Chile tratar con Frei, cuando se trataba de la chilenización del cobre, y ahora diríamos se vende Chile tratar con Boric. Es decir, en definitiva, ha vendido Chile a las transnacionales, ha vendido Chile al capital transnacional, ha vendido el agua, ¿no? que es parte, ¿no? de las empresas españolas y de las multinacionales españolas que son dueños del agua en Chile. Ha vendido el litio, ha vendido el cobre, ha vendido las riquezas naturales, y él dice que Chile es un país abierto a las inversiones extranjeras, abierto, ¿no?, a que vengan ustedes a expoliar Chile. Bien, ese es el gobierno de Boric, nunca fue un gobierno de izquierda. Ese es el gran mito, o mejor dicho, la gran mentira, que supuestamente, ¿no?, Boric era el reflejo de lo que había sido la Unidad Popular en el 70, eso de abrir de vuelta las Alamedas. No, no estamos en un proceso de transición al socialismo, que fue lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, una ruptura con el capitalismo, un problema de lucha antiimperialista. No, no. Boric lo que está haciendo, fíjense en su proyecto, que no es Boric, ese es el proyecto en general, decía que Chile tenía que ser un gobierno turquesa. Y uno dice, se pregunta, ¿qué es un gobierno turquesa? Bien, la mezcla de el verde del mar y del cielo azul, es decir, buscar menos contaminación en el aire y buscar supuestamente no menos contaminación en el mar. Entonces, la mezcla de ambas cosas darían un gobierno turquesa. Cuando uno se plantea esos objetivos con todos los respetos, ¿no?, en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito del calentamiento global, en el ámbito de lo que significa América Latina hoy con la expropiación de todas las multinacionales con respecto a las riquezas de América Latina, me parece que es mediocre. Estamos hablando de uno de los presidentes más mediocres que ha tenido no Chile, sino América Latina, porque es incapaz de hacer valer, no, principios. Tiene muchas ideologías, pero pocos principios. Esa es la gran diferencia, si uno quiere, termino, con un Hugo Chávez, con un Fidel, con un Lula, en ese espectro tan distinto, incluso con un López Obrador. No estoy diciendo que estemos de acuerdo o no, sino cuando estamos hablando de principios, nos gusten o no, pero que en definitiva son personalidades que orientan y tienen liderazgo. Y eso evidentemente, no, claro, cuando tú, perdón que te tutee, cuando tú estás hablando, entre otras cosas, de que no tiene el poder, pero es que, ¿cómo tener el poder quien no sabe ni siquiera gobernar? Para poder tener poder hay que tener principios sobre los cuales tú puedes decir, no, he hecho lo que está en mí hasta aquí,
pero defendiendo esos principios. Bueno, pues un día sí, otro día no, otro también, otro cualquiera. Eso es Boric y su gobierno, no es solamente Boric, es el gobierno de Boric, que es mediocre y que está en manos de la derecha. Por eso la derecha está muy contenta, la derecha no tiene ningún problema con Boric. Te decía, Marcos, te invito a hacer una pequeña pausa porque está súper interesante la conversación. Estamos hablando con Marcos Reutemann, directamente desde Valparaíso. Marcos, sociólogo, catedrático universitario y autor del libro ¿Por qué no fracasó el gobierno de Salvador Allende? Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Marcos Reutemann directamente desde Valparaíso. Marcos, sociólogo, catedrático universitario y autor del libro ¿Por qué no fracasó el gobierno de Salvador Allende? Marcos, decíamos que hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado contra Allende en Chile y te decía qué ha pasado en estos 50 años en América Latina desde ese entonces. Bien, yo diría que hoy se juegan dos proyectos. El proyecto de dignidad y de la humanidad, ¿no? En términos de la defensa del planeta, en defensa del ser humano, ¿no? Frente a un proyecto de nuevo fascismo, nueva derecha, ¿no? Que se articula negando todos aquellos elementos que nos hacen seres humanos. Yo creo que el gran problema en América Latina o las grandes disyuntivas está básicamente en ese ámbito, es decir, un camino que busca reabrir esas grandes alamedas, por utilizar la frase del presidente Salvador Allende, y aquellos que están continuamente negando, entre otras cosas, la posibilidad de que esas grandes alamedas se abran en Argentina, en Chile, en Perú, que se abran también, por ejemplo, ahora en Guatemala, cuando no están negando el triunfo del hijo, no de el que fuera presidente de Guatemala, ¿no? Bien, yo diría que esa es la gran disyuntiva, los megaproyectos que construyen un neoliberalismo militarizado de cuarta generación, ¿no? En el fondo, ¿no? Aquello que nos va a llevar a la extinción y aquello que debemos reivindicar todas las fuerzas populares, populares en el sentido, ¿no? De todo lo que hace a la dignidad humana y que yo creo que sigue estando en manos de la izquierda. La derecha nunca ha sido democrática, la derecha nunca ha creído en las libertades sociales, en la justicia social, no ha creído nunca en la igualdad, no ha creído nunca en aquellos factores que siempre ha defendido la izquierda. Yo creo que en América Latina eso se está jugando, como lo vimos con Bolsonaro y Lula, como lo estamos viendo también en muchos países de América Latina, esa disyuntiva. Hoy escuchaba en estos días, ¿no? Al presidente Petro en el caso de Colombia, que la derecha española estaba patrocinando, ¿no? Un golpe de Estado en Colombia. Bien, estamos como en su época de Aznar, cuando patrocinó el golpe en Venezuela en 2002, o sea que en definitiva yo diría que ese es el grave, vivimos un proyecto de involución, vivimos un momento de resistencia, pero para concluir, la historia no está diseñada, la historia no está cerrada, siempre hay espacio, ¿no? Para pensar, para ganar, para construir proyectos y alternativas, y eso nunca lo van a poder evitar. Y evidentemente ahí están todas las fuerzas que hoy dignamente luchan, como fue la revuelta popular, con todas las contradicciones. Lo que sí creo que debemos de construir un proyecto, un programa latinoamericano capaz de enfrentar, ¿no? Lo que hoy es el nuevo embate de un nuevo neofascismo, un nuevo momento de involución política y de totalitarismo invertido, donde lo que gana es el sálvese quien pueda, pero yo el primero. Esa transformación del capitalismo analógico al capitalismo digital, el control de la mente, el control fundamentalmente de esa guerra neocortical que lo que busca es romper la conciencia,
romper también la capacidad de acción, pero eso no lo van a lograr. Ahí están todos aquellos que dignamente en todos los países están luchando por el socialismo antiimperialista, nacional, democrático y de justicia social. Lo que pasa que no... Sí, lo que pasa es que no. Lo que pasa es que nuestros tiempos de vida son más pequeños que los tiempos históricos, para decirlo en términos de Hobsbawm. Es decir, hay que perseverar. Estos son momentos de perseverar y yo creo que son tiempos en los cuales las luchas reivindicativas de todos los sectores, como de género, como los sectores étnicos, es decir, de los pueblos originarios, están mostrando también un camino de transformación al cual debemos, digamos, de marchar. Marcos, ¿cómo se puede llegar a comprar tu libro? Entonces, ¿por qué no fracasó el gobierno de El Salvador Allende? ¿Dónde está disponible? ¿Cómo hace quien está interesado en leerlo? Lo puede pedir por internet a cualquier librería en España o en Chile. Es decir, en Chile no hay ningún problema. Se puede pedir en la librería de Fondo Cultura Económica, que es donde lo presentamos hoy. Se puede pedir en la librería del GAM, que es la librería del Centro Cultural Gabriela Mistral. Yo creo que eso no hay problema. Además es baratito. Es un libro que sale, digamos, a la pelea, es un libro que mantiene el rigor, pero es contingente, que da argumentos, ¿no?, para demostrar la falacia, ¿no?, en la cual vive la clase política chilena desde hace 50 años. Marcos Reutemann, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Jorge, siempre es un placer ser entrevistado por un gran periodista y lo digo consciente de lo que estoy diciendo. Es decir, para mí es un honor haber participado de esta conversación, aunque un poco monólogo.